En un mercado tan variado y con tantas posibilidades como el de los monitores para ordenador, no es fácil saber qué opción se ajusta más a nuestro perfil de usuario, ¿a que sí? Pues tranquilos, que hoy os traigo una selección de los mejores monitores en relación calidad-precio del año 2021 para poder tener el mejor producto posible sin tener que hacer un gran desembolso. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores dispositivos, como las mejores Smart TV 4K o los mejores monitores ultrawide, así que si no quieres perderte nada, suscríbete ahora. En esta selección he incluido los mejores modelos para que puedas tener una gran experiencia de uso, sin tener que preocuparte de más entre las diferentes especificaciones y estándares que abundan en este mercado, con el factor añadido de que son modelos lanzados este mismo año, por lo que no te va a quedar obsoleto en el apartado técnico. A la hora de elegir los mejores monitores en relación calidad-precio, he tenido en cuenta el tamaño de la pantalla, así como la resolución, el tipo de panel y por supuesto la frecuencia de refresco que nos ofrece. De la misma manera, también son importantes el apartado de la conectividad, ya que nos va a dictar el rango de dispositivos compatibles, así como las tecnologías, que pueden marcar la diferencia entre modelos idénticos en especificaciones. Del mismo modo, en este recopilatorio he añadido opciones de los fabricantes con mayor reputación en distintos ámbitos, como BenQ en el consumo de videojuegos o LG en el aspecto más multimedia, y la incursión de Xiaomi en el mercado de los monitores. Vamos a verlos. Primero, BenQ GL2480. Arrancamos este recopilatorio de los mejores monitores en relación calidad-precio con un modelo de BenQ que cuenta con una pantalla de 24 pulgadas y que nos ofrece una resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles con un panel de tipo LED TN, junto a una tasa de refresco de 75 Hz. De cara al consumo de videojuegos, cuenta con un buen tiempo de respuesta de tan solo 1 milisegundo, ofreciendo así una ventaja directa en caso de títulos multijugador. En lo relativo a la conectividad, cuenta con varias opciones, ofreciendo un puerto de tipo HDMI, uno de tipo DVI y otro de tipo VGA. Pero no contaremos con conectores USB, fruto del ahorro de costes para encontrar un precio muy ajustado. Aún así, es perfectamente compatible con todos los dispositivos actuales del mercado, sean ordenadores con la última tarjeta gráfica disponible o la nueva generación de consolas. Por otro lado, en el ámbito de las tecnologías compatibles, destaca la inclusión de muchas técnicas y funcionalidades para reducir y prevenir la fatiga visual, como el Eye Care, el Flicker Free o Low Blue Light, que nos permitirá extender nuestras sesiones de juego o de trabajo. De la misma manera, añade diferentes modos de uso, como el modo de debilidad de color o el modo de tinta electrónico para permitir una mejor experiencia en la edición de imagen o en la lectura de textos. Segundo, LG 25UM58P. Pasamos ahora a un monitor fabricado por LG, que opta en este caso por el formato ultrawide, un formato de 21/9, con un panel de 25 pulgadas de tipo IPS para ofrecer tonos de color muy realistas, acompañado por una resolución de 2560 x 1080 píxeles y una frecuencia de refresco de 60 Hz. A cambio de mantener un buen precio ajustado, el tiempo de respuesta se eleva hasta los 5 milisegundos, convirtiéndolo en una opción menos potente para los videojuegos. Sin embargo, y gracias a ese panel IPS y el formato 21/9 y la cobertura garantizada del espacio de color sRGB en un 99%, se convierte en una pantalla muy recomendable para profesionales en la edición de vídeo y de imagen, gracias a una buena interpretación del color, que además vas a poder personalizar a fondo gracias a las funciones de On-Screen Control y My Display Presets. Por otro lado, a otro aspecto en el que este monitor de LG es ligeramente inferior es en el de la conectividad, ya que cuenta únicamente con dos puertos de tipo HDMI junto al conector de auriculares, echándose en falta alternativas como DisplayPort o puertos de tipo USB para poder conectar una mayor variedad de dispositivos como tabletas gráficas, al ser una opción muy razonable para el diseño. Asimismo, a nivel de tecnologías compatibles, únicamente cuenta con añadidos para mejorar la experiencia en el consumo de videojuegos como Black Stabilizer o Dynamic Action Sync, en una decisión algo complicada por parte de LG como fabricante, al no potenciar este producto en concreto. Tercero, BenQ Zowie XL2411.
volvemos al territorio del fabricante BenQ, en este caso con un monitor técnicamente muy superior, al contar con una pantalla de 24 pulgadas que nos ofrece, además de resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles, una frecuencia de refresco de 144 Hz y un tiempo de respuesta de tan solo 1 milisegundo, haciendo de él una opción muy recomendable de cara a la hora de consumir videojuegos. Con un precio bastante ajustado y correcto, cuenta con opciones a niveles de diseño como la posibilidad de ajustar la altura, rotación e inclinación de la pantalla de forma sencilla, junto a la presencia de 3 puertos de tipo HDMI, uno de ellos en su versión 2.0, siendo los otros dos de versión 1.4, un conector de tipo DisplayPort y el habitual puerto para auriculares. De la misma manera y como un monitor enfocado a los videojuegos, cuenta con añadidos propios del fabricante como DIAC, la presencia de un menú de acceso rápido y añadidos para evitar la aparición de fatiga visual, como Low Blue Light o Flicker Free, que nos van a permitir sesiones de juego más cañeras y más largas. Cuarto, LG 29UM69G. Volvemos de nuevo a un producto fabricado por LG que repite con formato de pantalla de 21/9 para apelar directamente a usuarios enfocados en la productividad, siendo muy similar a nivel de especificaciones al anterior modelo. Salvando el tamaño de la pantalla, que crece hasta las 29 pulgadas, se mantiene con una resolución WFHD Wide Full HD que equivaldría algo así a 2560 x 1080 píxeles y una frecuencia de refresco de 75 Hz. Al igual que la otra opción, LG mantiene un tiempo de respuesta de 5 milisegundos con un precio muy ajustado y mantiene el mismo panel que el modelo anterior de tipo IPS LED, que lo apunta directamente hacia el ámbito del diseño gráfico o edición, garantizando cobertura del 99% del espacio de color sRGB, con un ratio de contraste de 1000:1. El cual podremos ajustar para tener la configuración de colores con la que nos sintamos más cómodos. A nivel de conectividad también se nota un avance respecto al anterior modelo, contando con un puerto de tipo HDMI y uno de tipo DisplayPort junto a un puerto USB de tipo C, compatible con carga ultra rápida, de manera que nos vamos a ver muy beneficiados al utilizarlo como punto de carga para nuestros dispositivos como los smartphones. Aún así, la cantidad de puertos disponibles sigue siendo un punto a mejorar frente a otros modelos. Lo mismo ocurre con el apartado de las tecnologías compatibles, que aunque cuenta con AMD FreeSync para mejorar la suavidad de las imágenes en pantalla, solo se ve complementada con la presencia de Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para mejorar de nuevo la experiencia en el consumo de videojuegos, dejando de lado aspectos más generales. Si te gusta este monitor, recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo. Quinto, Xiaomi Mi. Y cerramos este recopilatorio de los mejores monitores en relación calidad-precio del 2021 con un modelo de Xiaomi, empresa muy conocida por todos sus gadgets y sus teléfonos móviles, pero sin tanto renombre en la industria de las pantallas. Sin embargo, por especificaciones, y aunque cuente con un precio superior al resto de integrantes de la lista, es simplemente la mejor opción, sin duda. Una pantalla curva de 34 pulgadas de tipo LCD y resolución WQHD Wide Quad HD de 3440 x 1440 píxeles y 144 Hz como tasa de refresco. Espectacular. Además cuenta con un aspecto de pantalla de 21/9, un tiempo de respuesta solo aumenta hasta los 4 milisegundos y es compatible con AMD FreeSync para suavizar la transición entre cada fotograma. Además cuenta con una cobertura del 121% del espacio de colores sRGB, por lo que también podremos tenerlo en cuenta en caso de dedicarnos al diseño gráfico o a la edición de vídeo a niveles profesionales. Por último, a nivel de conectividad, dispone de 2 puertos de tipo HDMI, ambos en su versión 2.0 muy interesante, junto a 2 puertos de tipo DisplayPort en su versión 1.4, junto al habitual conector para auriculares o altavoces. Además permite el ajuste en altura de la pantalla respecto a la peana, pudiendo prescindir de esta última para montarlo directamente a la pared al ser compatible con el estándar montaje PESA. ¿Qué te parece este modelo de Xiaomi? Si estás buscando monitores, te pueden interesar también nuestros vídeos de las mejores Smart TV 4K o los mejores monitores ultrawide. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.